nuevamente por acompañarnos en Conocimientos TV. El día de hoy hemos preparado un programa ameno, como siempre tratamos de hacer, y hemos traído y contactado a un invitado muy especial. De hecho, todos lo son, pero hoy queremos participar con las anécdotas, vivencias de un personaje que no va a ser desconocido para muchos. Es una figura que ha aportado mucho a la parte del deporte guatemalteco, y quisiera yo auxiliarme con unas anotaciones que me hizo llegar la producción, y es que una breve biografía es que es un exjugador profesional de fútbol, ex seleccionado nacional de Guatemala. Nació en el barrio San Antonio, zona 6. A los 15 años tuvo la primera experiencia formal en el fútbol. Integró la selección nacional sub-16. A los 17 años debutó con Municipal en 1990. Hizo 19 años de carrera como jugador profesional, Cremas 1, 3 en Aurora, 15 en Los Rojos. Pasó por todos los procesos de selección, sub-16, 20, sub-23, selección mayor, y jugó 12 eliminatorias mundialistas. Ganó 15 títulos con Municipal, 11 de Liga, 2 de UNCAF y 2 de Copa. Tiene una licenciatura de publicidad, otra en mercadeo, 2 maestrías y en liderazgo y organización de otros como coaching. Una certificación como coach de negocios y deporte desde el 2010 como gerente general del Club Municipal. Adicional, el tiempo libre ha dado capacitaciones y charlas a empresas de Guatemala. Bienvenido, Selvin. Bienvenido aquí conmigo. Gracias por venir a Conocimientos TV. Qué gusto estar aquí compartiendo contigo, con toda la gente que nos está viendo. Y como pues, la verdad es que es grato poder tener este momento con ustedes. No, y gracias. Y yo quisiera empezar y desde ya invitamos a todos los que nos están viendo que nos hagan llegar sus preguntas y sus directas a Selvin para ver las vivencias y anécdotas que toda esta trayectoria de vida que ha tenido. Invitamos a que tú seas partícipe de este programa. Y de una vez entramos de lleno con una pregunta que dice así: ¿quién es Selvin Ponciano? Bueno, como bien lo mencionabas ahí, obviamente ahora soy un exjugador, pasé toda mi vida prácticamente viviendo el deporte, desde muy pequeño, pues creciendo en la zona 6, mi papá me inculcó mucho el practicar deporte y específicamente el fútbol, y creo que entre el colegio, el hecho de jugar un poquito informal, se me fue viendo un tanto de cualidades. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de que se me abrieron puertas para desarrollar una carrera dentro del medio. Fueron 19 años a nivel profesional. La verdad es que toda una vida, toda una experiencia dedicado al deporte. Y no es solo eso, al final yo siempre me siento afortunado y con la bendición de haberme retirado del fútbol, pero seguir también dentro del mismo medio del fútbol. Actualmente estoy como gerente general del Club Municipal, ahora ya viendo otra parte que es siempre la deportiva, pero también ya aspectos muy administrativos. Pero básicamente te diría que ha sido muy enriquecedora mi vida, tanto la parte deportiva, laboral, como obviamente la parte personal, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo fue tu adolescencia, Selvin? Alegre. Yo creo que uno tiene dos perspectivas. La que vivís en el momento, y creo que esa futurista que cuando ya entras en ese grado de madurez analizás lo que fue en parte de tu vida. Yo tengo esos dos aspectos. Creo que en su momento diría yo que fue de mucho esfuerzo. O sea, mis papás con personas, digo yo que de escasos recursos, pero siempre muy luchadores y sacando a sus hijos adelante. Somos 3 hermanos. Nunca nos faltó nada, limitados, pero dentro de todo pues siempre tuvimos las posibilidades de irnos desarrollando a nivel del colegio, tener las convivencias familiares y obviamente podernos desarrollar en este caso del deporte. Como te lo mencionaba, mi papá me inculcó esto, y a pesar de eso yo creo que uno aprende a valorar en su momento lo que tiene. O sea, nosotros por ejemplo no teníamos un dinero para gastar, por ejemplo, en el colegio, y preferíamos con mi hermano irnos a pie al colegio por tener ese gusto de disfrutar algo, y que después lo ves como con alegría. Después decís, eso a mí en su momento me sirvió, es parte de mi formación, y obviamente al llegar yo en ese aspecto del fútbol y vivir otra etapa, digo, qué bueno que pude tener esa parte de la niñez, y algo que yo valoro mucho es que mis papás en su momento, si algo nos llenaron, fue de amor.
y de ese acompañamiento que necesitábamos en todo momento como jóvenes, y eso al final pues está muy enraizado en nosotros, ¿verdad? Excelente, y todo eso es interesantísimo, y desde ya nuevamente te hago la invitación para que nos escribas y nos hagas llegar tus comentarios y también tus vivencias, de que estoy seguro que muchos nos vamos a identificar con la experiencia de Selvin y que todos estos años de lo que ha vivido. Y una de las cosas que nos preguntan es, ¿cómo fue que llegaste al fútbol, Selvin? Pues como te mencionaba, siempre jugaba en el barrio San Antonio, en el colegio, y digamos que tuve esa primera participación ya un poquito más formal a mis 15 años. Yo recuerdo que una vez mi papá es un apasionado del deporte, por eso lo menciono mucho, porque él me inculcaba a realmente jugar. Y más cuando vio que tenía ciertas características especiales, pues con más deseo, digamos, él quería que yo desarrollara en este campo. Jamás se me olvida esa parte donde un día yo llegué del colegio y simplemente me dijo, mira, almorzá, vamos a ir al Campo Marte. Y le dijo, ¿a dónde vamos? Venite, me dijo, vamos, trae tus zapatos. Llegué al Campo Marte, para no hacerlo tan largo, me encontré más o menos con 500 niños ahí y estaban precisamente haciendo pruebas para la selección sub-16. Y pasaron varias semanas y como hacen muchas veces los entrenadores, pues van escogiendo por ahí a los que ven que juegan mejor y van haciendo esos filtros hasta quedarse con un grupo, y afortunadamente logré quedarme dentro de los 20 que viajamos a Trinidad y Tobago a una eliminatoria juveniles, y digamos que ese fue mi punto de partida. Ya ahí me refirieron con un entrenador que se dedicaba a ver en el club municipal, y ya le habían dado algunas referencias mías, y así fue como él pues me habló y llegué yo a la Liga Especial de Municipal. Excelente, mire todo eso, y yo quisiera que eso le pusiéramos pausa porque está muy interesante, pero antes de continuar vamos a empezar nuestra primera pausa para al regresar retomar esa interesante pregunta, porque al parecer todo es muy sencillo. Quisiera uno pensar como que fue todo en un resumen, como lo está haciendo Selvin muy rápido, como que pareciera ser muy fácil, pero todo es una vida de esfuerzos y pros y contras, y es lo que vamos a seguir charlando al venir del regreso a la pausa. Estamos nuevamente de regreso conversando con Selvin Ponciano, y realmente nos enriquece mucho el escuchar su experiencia, sus vivencias, y prácticamente, como le dijimos en el título del programa, es una superación personal que muchos nos ha tocado, que muchos hemos enfrentado esa parte de la realidad, de a qué nos vamos a dedicar, qué vamos a hacer, y es lo que nos está compartiendo Selvin. Y antes de irnos a la pausa, estaba muy interesante lo que me estabas compartiendo, Selvin, retomanos eso. Pues como te mencionaba, al final fue mi primera experiencia, tuve la oportunidad de quedarme en esa selección, y ya, digamos, al jugar en la zona 6 ya había alguien que conocía a uno que se dedicaba a ver jugadores para llevarlos a la categoría especial del club municipal. Todos obviamente conocerán a Juan Carlos Plata, crecimos juntos en el barrio, ya él también había sobresalido como futbolista dentro del barrio, y lo habían referido también a él. Entonces en conjunto nos llevaron al club municipal a una etapa muy, muy joven. Yo todavía estaba en el colegio, de hecho a mí me daban permiso en el colegio para ir a entrenar temprano y entrar tarde al colegio, recibí apoyo por ese lado, y gracias a Dios esa etapa de estar en esa categoría que está antes del equipo profesional no duró tanto, porque fueron 6 meses los que estuve ahí, y tuvimos la oportunidad pues al final de debutar ya como jugadores profesionales. Excelente, y esa parte qué interesante es lo que tú comentabas con respecto a combinar esa parte de pues, certificarte en la carrera estudiantil, porque prácticamente es eso. Ahora, ¿cómo puede manejar eso, Selvin? Porque en nuestro medio, o porque decir, bueno, el fútbol es algo temporal, es algo que la constitución física tiene cierta etapa, ¿verdad, Selvin? Claro. ¿Cómo fue que tú al final tuviste también ese plan de vida de poder combinar tus estudios?
a ver si de alguna manera más difícil, Selvin, porque pues, no solo te estás dedicando a tu carrera profesional como deportista, sino que estabas combinando también el conocimiento técnico. ¿Cómo fue esa parte de Selvin? Sí, no es sencillo. Yo creo que al final uno también se deja absorber por el mismo ambiente del fútbol. Como te lo comentaba, yo debuté joven a los 17 años, entonces el mundo te cambia, crees que el fútbol es precisamente es tu vida y que está bien en un principio dedicarte a eso. Ahora, yo tuve la dicha de que salí del colegio, me gradué, pues ya inmediatamente estaba debutando en Municipal y me transformó la vida porque obviamente al convertirte en profesional ya yo recibía una remuneración, comenzaba a apoyar a mi familia y dejé precisamente un par de años en stand-by la parte académica, porque dije me voy a dedicar al deporte, pues supuestamente para tener una base sólida, para ya ganarme realmente una posición dentro del fútbol, y así lo hice, ¿verdad? O sea, siempre me creí pues, ser un estudiante bueno, regular, nunca perdí, o sea, sacaba mis cursos, dije, bueno, voy a dejar un par de años. Esos 2 años de repente por ahí se fueron 3, fueron 4, y ahí es donde viene el punto, o sea, yo creo que yo siempre uso esta frase, digo, el fútbol es una burbuja que al final si te dejas envolver por eso, que es muy bonito, pero también no te deja ver otras cosas, ¿verdad? Y ahí es muy importante y la clave de la gente que esté cercana a uno. Entonces yo, gracias a Dios, tuve la dicha de tener un amigo que afortunadamente estaba trabajando en la Universidad de Landívar y a él le gustaba el fútbol y siempre me decía, mira, Selvin, qué bonito lo del fútbol, pero ¿y los estudios? ¿Y los estudios? Y entonces comenzó a tocarme esa tecla que yo había dejado un tanto olvidada y dije, no, de verdad es parte de retomarlo. Ya yo comenzaba a conocer un poquito el ambiente del fútbol, sabía que habían lesiones, veía jugadores que en teoría eran estrellas y cómo desaparecían en 1 año o 2 años, y te vas dando cuenta de lo que mencionabas al inicio, que al final el ciclo de vida de un futbolista es corto. O sea, yo con el tiempo me voy dando cuenta de que de repente en un área normal, por decirlo así, uno va entrando en un mercado laboral a lo mejor a los 35 años, después de recibir, tener cierta experiencia, y a los 35 años en el fútbol uno ya es viejo, ya va para afuera. Entonces, de verdad que me insistieron, me costó mucho porque no lo niego, o sea, comencé a inscribir en la universidad, ganaba 3 cursos de 5, pero creo que al final fui construyendo ese hábito hasta que después de 1 año de entrar en esa dinámica dije, no, es el momento de que de verdad tengo que enfocarme en esta vida. Y de hecho comencé a meterme a un curso en la mañana, sacaba un curso en la universidad, me iba a sacar otro curso a mediodía y después regresaba en la noche. Entonces así repuse clases y gracias a Dios pues logré terminar ya con mi etapa siendo todavía futbolista, logré terminar la licenciatura en publicidad. Después, como dice, me piqué por ahí, ¿verdad? Y qué bueno que fue por algo positivo, ya hice equivalencias y seguí la otra licenciatura en mercadeo. Terminé la carrera y bueno, ya ahí te diría que ya no, afortunadamente ya no paré, ¿verdad? Y fue una buena base para mí. Claro que sí, y es como una anécdota también que me hacía ver mi amigo, que muchas veces a muchos nos toca vivir el hecho de ser trabajadores estudiantes y no estudiantes trabajadores, ¿verdad, Selvin? Que tenía claro que tenías la prioridad, que tenías un compromiso laboral con el club, pero a la par combinar esa parte también del compromiso personal, que era puramente dedicarte a la parte estudiantil. Entiendo que hubo un factor determinante en tu vida, aparte de la convicción personal, hubo gente que influyó en esa decisión, Selvin, que tus papás, amigos. Sí, obviamente mis papás también ya comenzaron a darse cuenta de cómo se movía este ambiente del fútbol y ellos, como siempre, creo que querían ver lo mejor para uno. Fue clave este amigo, como te repito, que estaba vinculado a temas académicos y me insistía de seguir. Y creo que al final él dejó esa semilla en mí en su momento cuando yo me retiré, pues ya precisamente tuve la oportunidad de estudiar 2 maestrías más, ver que me iba a dedicar más al área administrativa deportiva, entonces especializarme en este campo. Pero creo que al final, como bien lo dices, es el fútbol, a veces son otras actividades que nos limitan un poquito y que nos hace dejar olvidada esa parte, pero yo creo que haciendo el esfuerzo se puede. Yo me di cuenta que al final cuando fui creando ese hábito, pues me marcó mucho el hecho de despertar lo que era la parte académica a mí y sin saber, porque como te digo, uno vive el momento sin saber que a mí esa parte académica me iba a marcar en un futuro, porque hoy la mayoría de futbolistas se retiran y digamos
no tienen un panorama a dónde ir. A mí me abrió puertas el hecho de ser una persona preparada para seguir en otra área, siempre dentro del deporte, ¿verdad? Pero me abrió puertas para eso, ¿verdad? Claro que sí, muy interesante y estamos invitándote nuevamente a que nos escribas y nos hagas ya tus preguntas. Aprovechamos las vivencias de Selvin Ponciano y por qué no también tú danos tus aportaciones y tú, chico, que nos estás viendo, de repente estás incursionando en esa parte de la vida y que des un comentario de alguien profesional que vivió en esta área, pues aprovechemos el conocimiento de Selvin, pero vamos a dejar que en el bloque siguiente que él nos responda a eso y vamos a ir nuevamente a una pausa y al volver seguimos conversando con Selvin Ponciano. Gracias nuevamente. Seguimos conversando con Selvin Ponciano y ha sido bastante enriquecedor la plática, las anécdotas, las vivencias y la experiencia que nos está transmitiendo Selvin. Y el programa se ha caracterizado por poder compartir con los que nos miran, poder aportar a la sociedad un grado de conocimiento como es el que estamos teniendo hoy con Selvin. Y detrás de cámaras yo conversaba con Selvin y decía, realmente tal vez hay un chico que nos esté viendo que está en esa misma situación, podrían desprenderse de ello preguntas. ¿Será que en esa década de los 90, ¿verdad, Selvin? Podría considerarse que él es el mismo ambiente ahorita actualmente, si un chico está incursionando eso. ¿Será que era más duro la competencia en esa década? Ahorita es más reacia. ¿Cómo ves tú todo eso para que si alguien nos está viendo, poderle dar algunas recomendaciones de tu experiencia, Selvin? Pues yo te diría que el deporte en sí, pues ya hablando del fútbol, siempre es competitivo, siempre es una pelea y una lucha de lograr algo, ¿verdad? En este caso de ser profesional, y me imagino que los demás deportes a nivel profesional serán así y otras áreas. Diferencias, yo creo que hoy tenemos la ventaja de la tecnología, ¿verdad? O sea, de repente hay un poquito de más posibilidades de combinar el estudio con el deporte o con alguna otra actividad, y a eso es muy importante. O sea, yo te decía en el segmento anterior que había dejado esa semilla en mí, porque si algo sirve, creo yo, lo que uno pasó es tratar de abrirle posibilidades a otros. Yo en mi posesión como gerente del club municipal tuve la oportunidad de ser el promotor de crear el colegio del club, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Precisamente para eso, para que un muchacho no se encuentre con decir, bueno, o estudio o juego. No, mira, acá en el club tener la posibilidad de hacer las dos cosas. Hoy precisamente tenemos ahí una pequeña plataforma que es el colegio en línea. Los muchachos entrenan, van al colegio, o lo hacen viceversa, van al colegio y entrenan. Entonces, creo que hay más alternativas y yo diría que sí se puede, y obviamente es bien importante también el apoyo acá de la familia, ¿verdad? Creo que es bueno. Perdón que te interrumpa, Selvin, porque como es una plática entre amigos, ¿verdad, Selvin? Eso también es una parte fundamental, Selvin, porque como conversábamos y decía, yo papá ahorita, y me sale mi hijo, mira, estoy en la etapa de los 15 años y yo digo, mira papi, me voy a dedicar al fútbol profesional. Hasta cierto punto muchos padres como que podrían ser un bloqueo, ¿verdad, Selvin? Porque porque es por lo que tú dices, es muy, muy competitivo. Los clubes son contados con los dedos de la mano, o sea, la oferta laboral cada vez se haría más delimitado, pero tú que ya lo viviste y tal vez hay alguien que está en esa fase, ¿qué le recomendarías tú a los padres, a los papás que nos están viendo? Como tú dices, tal vez en la rama tuya fue el fútbol, pero pueden ser otras disciplinas deportivas que realmente pues también es lo fundamental del apoyo paterno y familiar, ¿verdad, Selvin? Si nos puedes hablar de eso. Yo creería que como familia o como padres es compartir el sueño de tu hijo. Creo que todos tenemos diferentes intereses y gustos, y yo creo que es bueno indagar un poco qué le gusta al hijo, qué pasión puede sentir por cierta actividad y apoyarlo. Creo que no hay peor frustración para un niño que no sentir, en este caso, el apoyo de la gente cercana. Y al final darle posibilidades, decirle al niño, prueba, ¿verdad? O sea, si al final quieres hacer esto, hazlo,
pero no dejes esto, ¿verdad? O sea, buscarle esas alternativas. Por eso te decía hoy que hoy existe la facilidad de que, bueno, de repente a lo mejor hay casos, me ha tocado a mí, de que hoy a lo mejor no vas a un colegio presencial, sino que vas en línea, pero que te permite hacer las dos cosas. Mucha gente lo hace en muchos aspectos también laborales, ¿verdad? Entonces, buscarles alternativas, pero que no queden los papás el limitar a un hijo a probar, a hacer algo diferente, ¿verdad? Claro que sí. Yo considero una de las cosas que hemos visto siempre es el hecho de que tal vez son temas tabús todavía en nuestros medios, ¿verdad, Selvin? Tal vez el hablar de una persona regularmente ya está bien marcada en nuestra sociedad con respecto a carreras pues ya muy conocidas en el medio, ¿verdad? Pero dedicarse a una carrera deportiva siento como que hasta cierta manera hay un tabú en ese mundo, porque pues hay muchas cosas que se dan, la competencia que básicamente tú decías, incluso por desafortunadamente alguna lesión o algo te puede en un momento cambiar tu vida, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, si tú tuvieras que decirle a un chico o a una familia que ya fuiste muy puntual en responder en ambas partes, como lo que es un niño o la familia, si él quisiera hoy dedicarse tal vez no al deporte, sino que lo decías tú, a otra actividad y todo, perseguir ese sueño, Selvin, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo entrarle para poder empezar a abrir ese campo? Yo creo que aquí también juega mucho el papel del propio hijo, ¿verdad? Demostrarle esa pasión y ese interés que tiene a los papás, ¿verdad? O a la gente cercana, para que precisamente enamorarlos, por decirlo así, que lo acompañen en esa aventura. Que puede funcionar, de repente no, pero se hizo el intento, ¿verdad? Entonces yo creo que a eso voy. Hoy, como te digo, hay muchas posibilidades y yo lo entiendo porque sí hay muchos tabús también. Yo sé que de repente alguien le dirá, ¿cómo te vas a dedicar al deporte si eso no te va a dar de comer? A lo mejor, pues, independientemente, ¿verdad? De qué deporte sea. Si es el fútbol profesional, digamos que sí permite abrirse esa posibilidad un poco de vivir de esto. Los demás deportes, algunos pues conozco que pueden ser remunerados, otros no. Pero creo que tampoco vale la pena limitar a los hijos a experimentar, ¿verdad? Porque les puede servir como un desarrollo personal y prepararlos también para la vida, ¿verdad? O sea, y sí combinarlos precisamente con esa parte académica que al final pues termina siendo muy importante para la vida laboral de todos. Claro que sí, y estamos hoy con la compañía grata de Selvin Ponciano, una charla muy amena de amigos y todo. Y casi que estamos en esta fase última en la cual dando algunas recomendaciones y todo, pero antes de finalizar el programa, Selvin, yo quisiera que nos dieras pues tus recomendaciones generales como profesional, como persona, a nuestra audiencia que nos ve, en términos generales, al día de hoy, ¿qué recomendaciones generales nos darías en todos los aspectos de la vida, Selvin? Pues si uno entra en cualquier actividad deportiva, laboral, apasionarse de lo que hace, enamorarse, creo que dedicarse día a día a eso, teniendo como base los valores, obviamente Dios, que en su momento uno debe, de repente se pierde en ese camino, pero también aceptar de que Él está detrás de uno, marcándole ciertos los pasos. A mí cuando yo hago esa retrospección, veo toda la línea que me marcó de pasar del colegio a debutar a los equipos, donde estoy ahora, ser agradecido, pero sobre todo creo que mucho la disciplina y la pasión por lo que uno quiere hacer. Muchísimas gracias, y ya casi llegando al final de este programa, que seguro da para más, seguro da para poder seguir conversando y hacer otro bloque de programas con Selvin, que hay muchos temas más de que comenzar, pero esto ha sido todo el día de hoy. Agradecemos mucho siempre su sintonía, las preguntas que nos hicieron llegar también a la producción, se los agradecemos desde ya y nos vemos hasta la próxima.